pero a mí no me parece prioritario ahora. Además, el sistema bicameral no, por sí mismo no va a resolver los problemas del Parlamento. Ujú. Al contrario, los puede agravar. Bien, hablábamos de configuración, ¿no es cierto?, de la política, sobre todo en uno de los poderes del Estado, que en este caso es el Congreso de la República. José Eliche ya está con nosotros a esta hora de la mañana. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, a ti porque creo que es importante a una semana, ¿no es cierto?, después de haber concluido julio, tener una idea de cómo están las cosas en el ámbito político, porque parece que todo estuviera normal. Sin embargo, esto no es tanto así, porque en el Congreso, por ejemplo, ya pasamos a una etapa diferente, que es la conformación de las comisiones, que creo que la gente tiene que saber exactamente cómo es que se está replanteando esto, porque hay mucha preocupación de algunos sectores, sobre todo los de corte económico, porque indican que el bloque magisterial no tiene capacidad, por ejemplo, para lidiar con sectores como educación, trabajo, energía y minas. ¿Cuál es tu análisis hasta este momento? Bueno, en parte, si así piensan, tienen razón, ¿no? Porque ¿qué resulta? Que en el Congreso, en un parlamento, hay varios tipos de comisiones. Estamos hablando de las comisiones ordinarias. Las comisiones ordinarias tienen dos funciones: estudiar y dictaminar las proposiciones de ley. Y por otro lado, absolver consultas, ¿no es cierto?, sobre su materia, sobre su especialidad. Por eso es que las comisiones se deberían conformar con mucho cuidado, aplicando, como tú sabes, tres principios, ¿no? El primero es pluralidad. Todos tienen derecho de participar, aunque no todos pueden hacerlo en todas las comisiones, por el número de integrantes que tienen los grupos parlamentarios, a veces muy reducido, mínimo cinco. El segundo es el de proporcionalidad. En la medida de lo posible hay que tratar de conservar la misma proporcionalidad que hay en el Pleno del Congreso, que también es difícil para algunos grupos participar en esos términos, pero eso ya lo saben porque matemáticamente no pueden participar en todas las comisiones. Y el tercero es la especialización. Pero el reglamento habla de tendencias, se debe tender a eso, ¿no? La especialización a mí me parece muy importante. Si hay una comisión de salud, en esta comisión de preferencia deberían estar los congresistas médicos. Si no hay congresistas médicos o no hay suficientes, los congresistas que se dedican al área de la medicina o de la salud de alguna manera, incluso a nivel sindical, porque toda su vida han trabajado en el sector, está bien. Entonces, los grupos parlamentarios deberían preocuparse por Exitosa. enviar o proponer como miembros de las comisiones y como miembros de las directivas de las comisiones, porque eso también se distribuye proporcionalmente a quienes realmente conocen la materia. Pero si más o menos van a ir acomodando las cosas o van a proponer en tal o cual comisión a tal o cual congresista porque piensa que le corresponde esta vez esa comisión nada más, pues no creo que las cosas necesariamente salgan bien. Ujú. Entonces, es muy difícil esto y tiene que ver, y hay que repetirlo hasta el cansancio, con la falta de buenos partidos y, por supuesto, buenos grupos parlamentarios. La mayoría, creo que ya la mayoría de los grupos parlamentarios que existen hoy en el Congreso son grupos, pues, cuyos integrantes no tienen identidad, no tienen un programa parlamentario mínimo, no lo pueden tener, pues, porque se han juntado solamente para no perder los beneficios administrativos y también políticos en el Congreso, los beneficios que te da la pertenencia, ¿no?, y la conformación de un grupo parlamentario. Entonces no tienen ideas afines, no tienen programa, no tienen cohesión, mucho menos un mensaje coherente, no pueden negociar nada serio en realidad. Ujú. Este fraccionamiento es terrible. Es más, sobre lo que yo hablaba hace un momento, que a veces no es fácil para algunos grupos parlamentarios por el número de integrantes que tiene, participar, digamos, ¿no?, de una manera importante en las comisiones. Ahora resulta que no es fácil para ninguno, ni siquiera para Fuerza Popular, que es el grupo más grande y sólido que se ha conservado en el Congreso. No, para ninguno, porque el fraccionamiento es tal que ya en realidad los niveles de previsibilidad y posibilidad de seguridad jurídica, por ejemplo, en la parte económica, van creciendo, ¿no? Porque Exitosa. no hay manera de sacar de un Congreso hiperfraccionado un mensaje claro. Una comisión, por ejemplo, de economía puede dictaminar un proyecto que también ha ido a la Comisión de Energía y Minas en un sentido y Energía y Minas en un sentido distinto.
No, claro, eso puede ocurrir, por supuesto, ya ha ocurrido muchas veces en la historia de nuestro parlamento y de todos los parlamentos, ¿no? Pero esto podría convertirse incluso en un conflicto permanente, lo cual genera pues incertidumbre sobre el mensaje que el Parlamento a través de sus órganos, en este caso de estudio de opinión, genera. Bueno, para mí en realidad, como ciudadano y como veo que está el Parlamento, si eso ocurre y se legisla menos, sería mejor, ¿no? Porque la idea de que el Parlamento tiene que legislar todos los días es un gravísimo error, porque tenemos ya una cantidad de leyes Bueno, claro. suficientes, lo que una buena gestión y demás, en fin. Claro, lo que tiene que exigirse en realidad es calidad, ¿no es cierto?, en la construcción de los proyectos y Claro, luego en su aprobación, pero eso no lo hay. Eso se indica claro. que podría pasar si es que volvemos, por ejemplo, al sistema bicameral, que es también una propuesta hecha por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, que esto que se tiene que conversar, que se tiene que debatir y no se tendría por qué dejar de lado ese, ese tema, ¿no? Ahora, yo estoy viendo, No, no se tendría por sí. qué dejar de lado, pero a mí no me parece prioritario ahora. Además, el sistema bicameral no, por sí mismo no va a resolver los problemas del Parlamento. Ujú. Al contrario, los puede agravar en este momento, ¿no? Podría ser muy útil, ¿no? El sistema bicameral tiene que ver con la lógica de la representación política en principio. La mayoría de parlamentos bicamerales del mundo corresponden a países que son federados. El nuestro no es federado y está mal descentralizado. Entonces, mientras no se resuelvan algunos problemas de ese tipo, la lógica de la representación, cual sea, no va a funcionar. Bueno, Eh, 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 sí, sí. eso que comentas es interesante, que en este momento no es correcto. Y ahora, ¿cómo tomas tú nuevamente esta Exitosa. propuesta, por así decirlo, de Asamblea Constituyente que ha vuelto a lanzar, por ejemplo, Vladimir Cerrón, que ha estado ayer en el Parlamento Nacional, y entiendo yo, integrantes de su bancada, que ahora forman también parte de la mesa directiva? Peor todavía. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho, y más aún los congresistas, no sé si los nuestros, pero más aún los congresistas, tienen el derecho de proponer una reforma total de la Constitución, que la Constitución habilita, o sea, está bien, pero para eso hay que presentar un proyecto de ley conforme a las reglas actuales de la misma Constitución, ¿no? El procedimiento de su reforma es uno de los contenidos más importantes de todas las constituciones del mundo. Y en nuestra constitución está establecido cómo se reforma, ¿no? Y se puede reformar de manera total, con excepción de algunos temas como derechos humanos, en fin, eso habría que discutirlo. Pero ese no es el momento. Hay algo que se conoce como momento constituyente. Y claro, algunos dicen, no, es que esperemos hasta las calendas griegas el momento constituyente. Pero este no es nuestro momento constituyente. Primero porque, por lo mismo, no hay organizaciones políticas. Y por otro lado, quienes proponen Eso la lleva. Asamblea Constituyente no tienen ni siquiera un proyecto de constitución que presentar. Nunca han presentado un proyecto de constitución. ¿Dónde está? No circula. Hay algunos temas que el artículo sobre los contratos ley, bueno, lo derogamos, ya no lo necesitamos, me parece. Ya no lo necesitamos. Basta con el Código Civil y se acabó, ¿no? Eso Y que tú las señalas. reglas de arbitraje internacional. Eso que tú señalas tendría que quedarle bien claro a la población, que en este momento en efecto no hay ningún tipo de proyecto de nueva constitución, o sea, que exista una reestructuración bajo ciertas características, Nada, un nuevo nada. documento. O sea, imagínate cómo va a ser las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente que van a ser una sesión de lluvia de ideas. Por supuesto. Exitosa. Lluvia, Yo no quiero ya, darle eso no mayor puede ser, importancia, ¿ah? yo no quiero darle mayor importancia o relevancia a Perú Libre y sobre todo a Vladimir Cerrón, porque considero que ya no representan absolutamente a nadie y que tampoco es que tengan la autoridad moral o política para poder ejercer algún tipo de derecho respecto a este tema. Sin embargo, tienen presencia en la mesa directiva, con lo cual eso puede generar un ruido, ¿no? Es cierto, hasta el término de esta legislatura que creo yo debería avanzar en otros temas. Tú lo has dicho, un ruido, pero la mesa directiva no es más importante de lo que es. La mesa directiva dirige los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces, del Consejo Directivo, dirige las sesiones, tiene funciones administrativas, pero no define la agenda. La agenda la define el Consejo Directivo. La agenda la define una negociación entre los grupos parlamentarios que lamentablemente tienen las características en nuestro Congreso actual que ya hemos señalado, ¿no? Entonces, la mesa directiva no define la agenda. Desde la mesa directiva, quien preside la mesa directiva y el Congreso puede decidir introducir algunos asuntos sin previo acuerdo del Consejo Directivo, pero son muy precisos, ¿no?
el pedido de salida del país del presidente de la República, la solicitud de declaración de la guerra, la solicitud de declaración de la paz, ese tipo de cosas. Y después no hay nada más. No hay manera de que el presidente diga, entra a la Asamblea Constituyente. No hay manera, no hay manera. ¿No? Entonces, eso que quede claro. El presidente del Congreso, de nuestro Congreso, no es un príncipe. El presidente de nuestro Congreso es un primus inter pares, primero entre sus pares. Así Se es. le encargan dirigir el Congreso en algún ámbito donde sí tiene dirección, pero no de manera fundamental, no puede decidir todo. Eso es. A ver, volviendo al tema de las comisiones, creo que era importante conocer tu punto de vista respecto al tema de la bicameralidad, que está como un tema todavía en desarrollo, porque además tienen que aprobar algo que ha quedado pendiente sobre ese tema en esta legislatura, entiendo yo. Y lo otro era esta nueva propuesta, ¿no es cierto?, de Asamblea Constituyente, que la verdad siguen siendo tiros al aire. Hasta este momento no hay nada, ¿no? Sobre todo por de quién viene, que en este caso es Vladimir Cerrón, que todavía quiere tener algún tipo de posibilidad política en el futuro. Ahora, vamos nuevamente al tema de las comisiones, porque creo yo que aquí hay mucha preocupación de sectores que además están buscando que la economía se reactive, y ahí el hecho de tener, por ejemplo, energía y minas a manos el bloque magisterial, pues sí genera preocupación. Fíjate lo que ha hecho el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales, la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante. Él ha dicho que existe el riesgo para la inversión en la economía de que un congresista del bloque magisterial presida la Comisión de Trabajo, porque las leyes laborales antitécnicas que se puedan aprobar en ese grupo pueden golpear no solamente la rentabilidad de las empresas elevando sus costos, sino que también pondrían en riesgo tener un negocio estable, ¿no es cierto? Y ahora habría que señalar que esta comisión de energía y minas, como otras relacionadas con la economía, son sustanciales en un momento en el cual tenemos ya, ¿no es cierto?, reconocido una recesión técnica, ¿no? Y una inflación que está desacelerando, sí, pero no a niveles que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, si esto se agudiza, podríamos tener un escenario muy complejo, ¿no? Al tener una recesión no tendríamos, por ejemplo, un desarrollo económico que permita la generación de trabajo, y eso quita, por ejemplo, liquidez a las familias, se genera mucho más pobreza. Este año creo que estábamos estimando en 300.000 personas más, ¿no? Más pobres de los 9 millones que ya tenemos. Claro, bueno, habría que decirle al señor Bustamante, en primer lugar, que las comisiones o sea, que el Congreso no convierte en ley lo que las comisiones necesariamente dicen que se debe aprobar. En segundo lugar, que no importa quién presida la comisión está integrada por representantes de diversos grupos parlamentarios, y también hay dictámenes en minoría, ¿no es cierto? Pero lo que sí yo le diría al presidente de la CONFIEP es que desde hace tiempo los empresarios sí pueden expresarse, y además yo respeto lo que dicen y creo que tienen razón, pero creo que hay que dar un paso más. Los empresarios tienen que organizarse y presentar una propuesta completa, ¿no? Es decir, qué cosa es lo que desean hacer, qué cosa creen que se debe hacer en materia legislativa. Porque claro, sí, es verdad que del Congreso a veces puede salir cualquier cosa, ¿no? Que se hace más con el hígado que con el cerebro. Entonces, propuestas completas que la gente pueda entender y que sea una propuesta del empresariado para el país. Pero fíjate. ¿No? Y que muestren que realmente eso, y eso es mucho más, o puede ser mucho más fuerte que solamente decir, no, que la izquierda va a presidir la comisión de economía, o la comisión de trabajo, o la comisión, no sé, ¿no? A mí no me simpatiza la izquierda, pero igual están ahí, ¿no? Igual hay que escucharlos, hay que respetarlos, porque ese es el sistema, ¿no? Aunque no nos guste cómo están las cosas, pero esa es la institucionalidad que tenemos, ¿no es cierto? Claro, pero yo creo que desde el empresariado debe haber propuestas concretas. Si hay que modificar tal o cual ley, es igual que la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente, y no hay ni un proyecto, ni siquiera de un solo artículo de la nueva Constitución. Igual, diversos sectores, los empresarios y demás, dicen, no, que nos afecta acá, ¿no? A ver, señor, escriba usted cómo quiere que se lea esa ley, qué texto quiere y por qué se necesita una ley con ese texto. Eso es lo que hay que hacer.
A mí lo que me sorprende es el temor o los reparos que existen respecto a estas modificaciones que se dan por lo general año con año en el Congreso de la República, ¿no? Porque incluso hasta Exitosa. en el sector de educación, el exministro Juan Cadillo ha expresado también este tema o su rechazo, ¿no? A que el bloque magisterial esté controlando justamente el sector de educación porque dice que Perú Bicentenario es el que tiene la Comisión de Educación, que dice que es un grupo conformado por... Si él deja que lo controlen. Claro, no pueden controlar. La comisión del Congreso no puede controlar el sector de educación. Lo que pueden hacer es molestar, ¿no? Pidiéndole al ministro y a los funcionarios del ministerio y de las entidades que dependen del ministerio en materia de educación que vayan a la comisión a cada momento. Eso claro, sí, a ver, ¿no? lo que él dice es lo siguiente, ¿no? Que él teme que pueda cambiar o modificar el currículo escolar cambiando el enfoque de género y además desactivar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, al no otorgarle hay que recorrer un más largo presupuesto. camino. Se tiene que presentar la proposición, la comisión tiene que estudiarlo, tiene que haber mayoría en el dictamen, puede haber también dictámenes en minoría, después se puede discutir, se debe discutir en el Pleno del Congreso. Después, si en el caso de que lo aprueben, el Ejecutivo puede observarlo. En fin, hay todavía un largo camino. Y en ese camino hay que armar una buena estrategia, ¿no? Para responder, digamos, a cualquier iniciativa que en realidad en el fondo pueda modificar las cosas de tal manera que nos haga daño a todos. Claro, pero aquí hay un tema que Cadillo pone o resalta, el tema del presupuesto. La Comisión de Presupuesto en estos momentos está, por ejemplo, presidida, estuvo con Podemos, ¿no es cierto? Ahora está con Somos Perú para este periodo. Y él indica, obviamente, que, por ejemplo, a la educación no se le otorgaría más presupuesto a determinadas instituciones del sistema educativo. Esta comisión sí es importante, claro, ejemplo, obviamente, ahí, para todos los sectores que están en mesa. Economía es importante, energía y minas es importante, cualquier comisión es importante, depende de cómo lo veas. Pero la más importante es la comisión de presupuesto. Exitosa. Porque la comisión de presupuesto de manera permanente está trabajando y tiene que trabajar todo el año y hay un proceso de negociación permanente para ir armando el presupuesto del siguiente periodo. Y ahí se pierden importantes oportunidades si es que personas no adecuadas están, en este caso sí, en la comisión de presupuesto y no son capaces de armar una buena, justa y transparente negociación acerca de a dónde van a ir los recursos públicos en el siguiente periodo, el siguiente ejercicio presupuestario. Yo creo que la más peligrosa de todas, una de las que mejor debe funcionar y debe estar en manos de personas serias que conozcan el tema, transparentes, es decir, íntegras, es la comisión de presupuesto. La pregunta, ¿quién es íntegro en el Congreso, no? En estos momentos. Ese es otro gran problema, pues. Por eso, en una entrevista anterior, disculpa que lo cite así, y dije, ¿no? O sea, quienes todavía se pueden salvar en el Congreso, pues sálvenlo, ¿no? Entreguen todo y olvídense de un futuro político, porque en realidad estamos en una crisis muy profunda ahí en términos de representación nacional. Además que es un Congreso que juega en contra de las reformas, ya lo hemos señalado en su momento, ¿no? Y tanto es así que hasta genera leyes que son inconstitucionales, que imagino el Tribunal Constitucional en breve seguramente se pronunciará, porque la presidenta Dina Boluarte la próxima semana sale con destino a Brasil y eso también como que está en el limbo, claro, ¿no? Lo que pasa es que ahí, en el caso de esa ley que se aprobó, ocurre pues que para salir del territorio nacional tiene que pedir permiso al Congreso y el Congreso da el permiso. Ya le dieron, además. Quien se queda a cargo, dice la Constitución, es el vicepresidente, y no hay. El segundo vicepresidente, no hay. El único precedente que hay es Fujimori, que le dejaba encargado el despacho a Jaime Yoshiyama como presidente del Congreso Constituyente Democrático, pero ese no es, digamos, un precedente muy sólido, ¿no? Por las mismas características del gobierno de aquel entonces. Pero ya, es el único precedente que hay. ¿Y por qué? Porque en la línea de sucesión constitucional, quien sigue a los vicepresidentes, por defecto de ellos, es el presidente del Congreso. Y entonces podría quedarse, digamos, a cargo del despacho. Pero bueno, la presidenta no confía en él y no quiere, digamos, solidificar, ¿no? esa interpretación en base a lo que pasó con Fujimori y Yoshiyama hace muchos años. Entonces, no hay manera, pues. Que sea inconstitucional,
no necesariamente, aunque se podría, digamos, invocar el espíritu de la Constitución, que es que que el presidente no pueda ejercer el cargo plenamente cuando está fuera del territorio nacional, ¿no? Porque está expuesto digamos, a situaciones que en el país, digamos, sí estarían aseguradas, si fuera no, más o menos esa es la idea. Entonces va a ser un debate, pues, muy interesante desde el punto de vista del derecho constitucional, Ujú. pero es otro problema más, otro, como se dice, o sea, otro largo debate, ¿no? Que va a ser controvertido en algunos Bueno, aspectos. hasta cansino podría resultar, porque es un tema que podría ser hasta Sí, menos importante, sin embargo va a estar presente ahí, porque ni bien ponga la claro, señora Dina Boluarte un pie fuera del país, automáticamente se van a activar los mecanismos congresales, porque entiendo que Perú Libre ya está planteando, si sale, automáticamente una denuncia constitucional por abandono del cargo. Eso es lo que tengo entendido hasta este momento. para abandonar el caso. Bueno, lo que pasa es que en el mundo en realidad hay varios sistemas para que quienes ejercen la jefatura del gobierno, y en este caso del gobierno y del Estado, Exitosa. salgan del país, ¿no? Yo creo que la mejor es aquella en que el presidente puede salir cuando quiera, sin permiso del Congreso, pero por un plazo determinado. Por ejemplo, sale y no puede estar fuera del país más de 10 días. Si va a estar más de 10 días fuera del país, entonces requiere autorización del Congreso, ¿no? Pero no que tenga que pedir permiso al Congreso para salir a cada momento. Porque claro, no se justifica que alguien salga, un presidente, un jefe de gobierno y de Estado, salga del país y se quede mucho tiempo fuera, pues porque tiene que gobernar. Bueno, claro, Pero no sí, es, va a poder salir sin permiso del Congreso por un plazo determinado. claro, no es Debería cambiar digna, la regla. no es digna calle la presidenta, tiene que regresar lo más pronto posible, pero como tú bien lo señalas, es parte de Es un otro, debate. Bien, José, muchas gracias. Buen día. Gracias también. Buen día para ti también. Bien, Gracias. gracias a José Eliche, ex oficial mayor del Congreso.